Te alabaré, oh Señor mi Dios, de corazón, y glorificaré tu nombre para siempre, con todo mi corazón. Misericordia es grande para mí, pues tú has librado mi alma del Señor. Te alabaré, oh Señor mi Dios, de corazón, y glorificaré tu nombre para siempre, con todo mi corazón. Te alabaré, oh Señor mi Dios, de corazón, y glorificaré tu nombre para siempre, con todo mi corazón. Tu misericordia es grande para mí, pues tú has librado mi alma del Seol. Te alabaré, oh Señor mi Dios, de corazón, y glorificaré tu nombre para siempre, con todo mi corazón. Tu misericordia es grande para mí, pues tú has librado mi alma del Seol. Te alabaré, oh Señor mi Dios, de corazón, y glorificaré tu nombre para siempre, con todo mi corazón. Canta, oh hija de Sion, grita, oh Israel, gózate y alégrate de todo corazón, hija de Jerusalén. Jehová ha cortado tus juicios, ha echado fuera tus enemigos. Jehová, el Rey de Israel, en medio de ti nunca más verás el mal. Canta, oh hija de Sion, grita, oh Israel, gózate y alégrate de todo corazón, oh hija de Jerusalén. Jehová ha apartado tus juicios, ha echado fuera tus enemigos. Jehová, el Rey de Israel, en medio de ti nunca más verás el mal. Te alabaré, oh Señor mi Dios, de corazón, y glorificaré tu nombre para siempre, con todo mi corazón. Tu misericordia es grande para mí, pues tú has librado mi alma del Seol. Te alabaré, oh Señor mi Dios, de corazón, y glorificaré tu nombre para siempre, con todo mi corazón. Tu misericordia es grande para mí, pues tú has librado mi alma del Seol. Te alabaré, oh Señor mi Dios, de corazón, y glorificaré tu nombre para siempre, con todo mi corazón. Te exaltamos, Señor.
gozo en mi ser es Cristo, Rey de vida es para mí. Vivo ante Él, todos vencimos en
Tú eres el Rey de gloria eres tú. Cuán hermosos son sobre los montes los
tus tiempos. Y solo quiero recordarte que mi palabra nunca vuelve vacía. Quiero que sea afianzado en tu corazón y en tu alma, que el que ha comenzado la buena obra va a ser fiel en terminarla. Mi palabra nunca vuelve vacía. Permíteme que yo tome el trono de tu corazón. Yo tengo en mis manos tus tiempos. Oh, gracias. Sí, Señor. Gracias. Oh, sí, Señor. Sí, Jesús. Aleluya. Amén, hermanos. Qué bendición. El Señor ya nos ha visitado y queremos seguir en la presencia del Señor. En esta noche tenemos como invitado especial a nuestro hermano Jorge Díaz, que llegó el día de ayer con su familia. Ellos están pastoreando en Concepción, Chile, y en esta noche nuestro hermano Jorge va a compartir con nosotros. La congregación puede sentarse y puedes pasar, hermano, por favor. Amén, hermanos. Gloria al Señor por su presencia. Y qué precioso mensaje el que el Señor nos deja. El reino de nuestro Dios, de nuestro Salvador. Y es lo que anhelamos y es lo que buscamos. El día de hoy, no solo quiero darles un saludo de parte de los hermanos de Chile, sino que me los traje para que ellos mismos pudieran saludar. Hermanos de Chile, ¿dónde andan? Ahí están ya. Gracias al Señor. Verdaderamente es un gozo y un privilegio. Cada uno de nosotros, ¿verdad? Es como venir a casa, como estar entre aquellos a quienes nuestro corazón ama, porque el Señor está entre ustedes. Así que es una bendición y un privilegio estar aquí. Muchos hermanos se quedaron con el anhelo, con el deseo, pero yo sé que el Señor lo concede, ¿verdad? Así que reciban el saludo, hermanos, afectuosamente. Y gracias, hermanos, por permitirme, hermano David, compartir hoy con ustedes. Bueno, el día de hoy quisiera hablarles sobre un personaje que cuando estaba yo en alguna ocasión leyendo mi lectura diaria, ¿verdad? A veces uno empieza a acelerarse un poquito y lo único que quiere es avanzar porque luego vienen días difíciles y uno quiere estar siempre al día, ¿verdad? Entonces así estaba yo un poquito corriendo. Y en esta historia era fácil ver el protagonismo porque habla del rey David. Y era algo glorioso. Y normalmente cuando uno ve esa historia, uno se enfoca en su vida, porque es algo inevitable. Pero en el momento que iba yo leyendo, de repente meto un freno y reparo en un personaje y empiezo a meditar en él. Y digo, momento, pero esto como que no encuadra, no checa, no va con la historia. ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Verdad? Y estoy hablando de Ornán, Jebuseo. Vamos a Primera de Crónicas 21, capítulo 21 y versículo 15. La historia es muy hermosa y es muy larga, no la pretendo leer más que una sola porción, pero en esta parte fue donde yo me frené. Yo creo que todos hemos oído algo de esta historia y poquito a poquito vamos a ir captando a lo que me refiero.
Segunda de Crónicas, capítulo 21, versículo 15. Dice de la siguiente manera: y envió Jehová el ángel a Jerusalén para destruirla. Pero cuando él estaba destruyendo, miró Jehová y se arrepintió de aquel mal, y dijo al ángel que destruía: basta ya, detén tu mano. El ángel de Jehová estaba junto a la era de Ornán Jebuseo. Entonces uno lee esto y uno se enfoca a lo que estaba viviendo David, su experiencia, pero aquí como que algo no me cuadraba. Esta historia, yo pensaría, cuando uno hace una obra o una representación, una obra de teatro, ¿verdad? Y empieza uno a juntar personas que hagan, que participen, ¿verdad? Hay varios tipos de participantes, digámoslo así, de actores. Están los que llevan el papel principal, papeles secundarios, y están las personas que hacen los extras, el relleno, el ambiente, ¿verdad? Yo recuerdo hace muchos años, cuando estábamos en el internado, en esa ocasión hicimos una obra y la actuamos, entonces quedó como un pequeño film. Yo no sé si todavía exista por ahí, yo no lo he vuelto a ver desde entonces, pero ese film se llamaba El sueño de un interno. Se lo recomiendo, búsquenlo, en algún lado debe de andar. La historia quedó muy simpática, muy agradable, con un mensaje. Pero ahí me di cuenta de algo, hay personas que tienen don para actuar y hacer los papeles más difíciles e importantes. Y hay personas que uno podría decir, bueno, para relleno, para extras están bien, ¿verdad? Y en alguna ocasión, en algún momento en la obra, había una graduación del internado, ¿verdad? Y hay unos que solo se paraban y estaban de pie y mirando y haciendo como que hablaban y nomás movían sus labios, y esos eran los extras. Y yo de pronto pensé que este Ornán Jebuseo realmente debía haber sido un extra en esta historia. Y yo decía, pero ¿por qué contratan a este hombre para esta historia? Debió haber sido más bien alguien de Israel, un noble, una persona con cierto carácter e interés, pero a un Jebuseo. ¿Qué hace aquí en esta historia tan preciosa y tan impactante y con tanta enseñanza? Como que no encuadraba, ¿verdad? Para empezar, yo empecé a ver unos problemas con este personaje. El primer problema que yo notaba es precisamente su trasfondo genealógico, ¿verdad? Él venía de una familia, de un pueblo que descendía desde el hijo de Noé, Cam, ¿verdad? Que engendró a Canaán. Y de ahí vienen los jebuseos. Eso lo vemos en Génesis 10:15. Ese los voy a leer yo. Dice: y Canaán engendró a Sidón, su primogénito, a Het, el jebuseo, el amorreo y el gergeseo. Pero ahí empezaba el problema, porque nosotros sabemos que en Génesis 9:22, se los leo también, dice: y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus dos hermanos que estaban fuera. Luego en el versículo 25 dice: y dijo: maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. Para empezar, este Ornán tenía un problema con su ascendencia genealógica. Él venía de una familia que había sido desde el mero principio maldecida, con un problema de orgullo, un problema de falta de respeto y de honra a los padres, tantas cosas, tantos problemas que venía acarreando este hombre. Luego, no solo eso, sino que vivía en la tierra menos indicada, porque ellos, los jebuseos, vivían en Canaán, pero da la casualidad que el Señor había decidido dar esa tierra a un hombre. Todos sabemos quién. En Génesis 10:8 el Señor le promete a Abraham que la tierra de Canaán sería dada,
¿verdad?, a su descendencia. Así que este hombre la llevaba de perder. Primero, una maldición sobre su familia. Segundo, vivía en una tierra que no le pertenecía. Luego, otro problema más. Aún el Señor le dijo a Moisés, vamos a Éxodo 23, en el versículo 23. El Señor habla con Moisés. Y Él le da algunas instrucciones interesantes cuando estaba delante de la zarza, ¿verdad?, en el monte Horeb. Y ahí, estando en su presencia, Él le da unas instrucciones que yo creo que todos las hemos leído y las conocemos. Dice el versículo 23 de Éxodo 23. Porque mi ángel irá delante de ti y te llevará a la tierra del amorreo, del eteo, del fereceo, del cananeo, del heveo y del jebuseo. Y luego yo le agrego, y de todos los feos. Todos los enemigos del pueblo de Dios, a los cuales yo haré destruir. No te inclinarás a sus dioses, ni los servirás, ni harás como ellos hacen antes los destruirás del todo y quebrarás totalmente sus estatuas. Así que el Señor de una vez le dijo, yo los voy a destruir y me voy a encargar de ello, y voy a enviar mi ángel y él se va a encargar de hacer esa destrucción de esta nación, de estas naciones. Así que tenía la maldición de su padre, estaba en el lugar equivocado y tenía por enemigo al mismo Dios, quien había prometido destruir. Y no solo eso, sino que aún envió a su ángel para que acatara esa orden. ¿Qué hacía este hombre en esa historia? En Jerusalén, delante del rey David. Aún Dios mismo exigía que Israel participara en su destrucción sin misericordia. Ahí en Deuteronomio 7:1. Deuteronomio 7:1, si gustan acompañarme. Dice así: cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entras para tomarla, y haya echado de delante de ti a muchas naciones, al eteo, al gergeseo, al amorreo, al cananeo, al fereceo, al heveo y al jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú, y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti y las hayas derrotado, las destruirás del todo, no harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia, y no emparentarás con ellas, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás de su hija para tu hijo, ¿verdad? Porque desviará a tu hijo en pos de mí, y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto. Así que el Señor no solo era enemigo, sino exigía que el mismo pueblo de Israel destruyera, se deshiciera, se alejara, repeliera totalmente a esta nación, a los jebuseos. Qué tremendo. Otro detalle importante cuando uno ve esta historia es que en Éxodo 23:20, se los leo yo, dice: he aquí, yo envío a mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Versículo 23, porque mi ángel irá delante de ti y te llevará a la tierra del amorreo, del eteo, del fereceo, del cananeo, del heveo y del jebuseo, a los cuales yo haré destruir. El Señor prometió que el ángel suyo iría delante del pueblo de Israel y que destruiría a esas naciones. Pero un momento, regresando a la historia, eso no decía. Parece que estaba invertido el papel. Regresemos otra vez a Primera de Crónicas 21:15. El verso que empezamos leyendo.
Y vamos a ver que está sucediendo exactamente lo opuesto a lo que el Señor dice. El Señor había ordenado que ese ángel los iba a introducir e iba a destruir, aniquilar a esa nación. Pero aquí está sucediendo lo contrario. Dice Primera Crónicas 21:15: y envió Jehová al ángel a Jerusalén para destruirla. Pero cuando él estaba destruyendo, miró Jehová y se arrepintió del mal. Y dijo al ángel que destruía: basta ya, detén tu mano. El ángel de Jehová estaba junto a la era de Ornán Jebuseo. ¿Qué estaba pasando aquí? El ángel acababa de exterminar a 70,000 de los hijos de Israel, inocentes. Y se detiene junto a la era de un Jebuseo que estaba en mero Jerusalén. Y el juicio se detiene justo delante de su era. ¿Sería casualidad? Podríamos decir que qué suerte tuvo. A lo mejor él se agachó y esperaba el sablazo del ángel. Y de repente dijo: todavía estoy vivo. ¿Por qué? ¿Por qué el juicio cayó sobre Israel? El ángel que debía haber defendido ahora estaba protegiendo a este Jebuseo. Qué interesante. ¿Qué habrá sucedido en la vida de este hombre que detuvo el juicio de Dios justo en su era? Ahí cambió mi forma de ver las cosas. Dije: vaya, como que este hombre ya subió de categoría. Ya lo pasé de los extras a un papel secundario. Tiene algo interesante su vida que enseñarnos. Es muy interesante porque aún les voy a leer Josué 15:63. ¿Qué hacía? La primera pregunta que resultó en mi cabeza: ¿qué hacía un Jebuseo en Jerusalén cuando Dios mismo les había dicho que su ángel los destruiría, que él los destruiría y que además ellos mismos debían destruirlos sin misericordia y no deberían de tener ni una clase de alianza con ellos? Ahora este hombre no solo estaba en Israel, sino en mero Jerusalén, un lugar sumamente importante. Dice Josué 15:63: mas a los jebuseos que habitan en Jerusalén, los hijos de Judá no pudieron arrojarlos, y han quedado el jebuseo en Jerusalén con los hijos de Judá hasta hoy. Qué interesante es. No pudieron. Imagínense, hermanos, en el tiempo de la conquista, ahí estaba Josué. Destruyeron Jericó, una ciudad amurallada. Conquistaron cada reino y cada nación, gigantes, y un puñado de familias de jebuseos en Jerusalén. Judá, el caballo de honor en la guerra del Señor, no pudo contra ellos. ¿Qué causó que el Señor no siguió persiguiendo a estos hombres? Porque estuvo no solo Josué, estuvieron los jueces, Samuel mismo, el celo de Samuel. ¿Cómo hizo pedazos al rey de Amalek? Él pudo haberse encendido en ira y también haber ordenado que destruyeran ahí a esos jebuseos. No solo Samuel, Saúl también pudo haberlo hecho. David, hermanos, David pudo haber sacado a esos jebuseos. Y el ángel, en vez de exterminar, de cumplir con esa misión, se detiene justo ahí. El Señor mismo lo detiene. ¿Qué vio el Señor en este jebuseo? ¿Qué lo hizo diferente? Yo creo que es lo mismo que había en el corazón de Rahab. Rahab, igual, del pueblo equivocado. Y no solo del pueblo equivocado, vivía en el lugar equivocado. El Señor iba a derrumbar esas murallas. Y ahí estaba la casa de Rahab. ¿Por qué no vivía como otra ramera en una casita de paja?
Quizás ahí el derrumbe no le hubiera causado a ella ningún daño, pero tenía que vivir justo ahí. ¿Qué hizo que la mano del Señor detuviera su juicio sobre estas vidas? ¿Qué vio en ellos? ¿Fue al azar? ¿Fue algo simplemente por logística? ¿O simplemente porque no había quien más escoger? No, hermanos, Dios no tiene extras en su plan. Cada uno tiene una función importante y eterna delante del Señor. Y el Señor escogió a este Jebuseo para manifestar su gloria. Y el Señor escogió a este hombre y lo dejó ahí en Jerusalén, y permitió que su familia se quedara ahí en el lugar más importante de Israel, poseyéndolo. Y no trajo su ira sobre ellos, y no los sacó. Fíjense, había una alerta de parte del Señor: si ustedes permiten que esos jebuseos y esos pueblos y esas naciones estén conviviendo con ustedes, los van a alejar de mí. Por eso no pueden tener ninguna clase de alianza. Pero ¿cómo fue que esto dejó de ser, estos hombres, este Ornán dejó de ser una amenaza, y Dios haya permitido que siguiera ahí? Nunca a Dios les reclama: ¿por qué no los exterminaron? Yo les dije. Porque estaba en el plan del Señor. Y es muy interesante, porque cuando vemos el nombre de Ornán Jebuseo, hay dos capítulos que hablan de la historia. Uno está en Primera de Crónicas 21 y el otro en Segunda de Samuel 24. En Primera de Crónicas se le llama Ornán, en Segunda de Samuel 24 se le llama Arauna, refiriéndose al mismo personaje. Y yo me puse a ver, y cuando veía Ornán hablaba de regocijo. Su significado hablaba de regocijo. Y Arauna, ¿verdad?, lo traducen literalmente como Jehová es firme o fuerte. Un jebuseo que su nombre lleva el testimonio del Dios Todopoderoso. De este hombre debió haber sido diferente al resto de los jebuseos. Algo sucedió en esa familia que ellos amaban ese lugar, de tal manera que pelearon y lucharon por tenerlo. Y aunque se enfrentaron al ejército más poderoso del mundo en ese momento, porque el Señor estaba de su parte y el ángel de Jehová iba delante de ellos, ellos se mantuvieron ahí y resistieron la batalla. Un par de familias, unas pocas familias en Jerusalén, y el Señor nos siguió luchando con ellos. Pero aquí vemos una cosa: ellos, igual que Rahab, fueron impactados. Había un testimonio, ¿verdad?, de quién era el Dios de Israel. Así como Rahab dijo: el temor de su Dios ha caído sobre nosotros y ya hemos desmayado, porque sabemos que su Dios es un Dios verdadero. Seguramente Ornán tenía ese testimonio, la familia. Por eso llamaron a ese hijo de esta manera: Jehová es fuerte, es firme. Y el regocijo seguramente es de haber tenido gracia delante de Dios y no haber sido echados. Pero esta familia expuso su vida por un pedazo de tierra. Hermanos, hoy en día, si vinieran, qué sé yo, narcotraficantes, guerrilleros, grupos terroristas, y nos pidieran la casa donde vivimos, inmediatamente daríamos todo por conservar nuestras vidas, ¿no? Eso es lo que normalmente haríamos. Lo que sea, quédense con todo. Esta familia no. Esta familia luchó y la llevaban de perder, pero se esforzó y Dios les dejó ese lugar. Quizás ellos habían encontrado algo ahí. Yo no sé si estaban conscientes que en ese mismo lugar, aproximadamente entre 900 y 1000 años atrás, un hombre había encontrado el favor de Dios cuando el Señor le pidió a su hijo en sacrificio.
en ese mismo lugar, en esa misma era. Yo no sé si él estaba consciente, pero ahí estaba la presencia de Dios. Ahí se había revelado a Abraham. Y ahí mismo el Señor había confirmado su pacto de que lo haría una gran nación y que heredarían toda esa tierra. Yo no sé si él estaba consciente, pero una cosa sí sé: había un temor y un amor por ese lugar. Y su familia había luchado, y el Señor les concedió que permanecer ahí. No como enemigos, sino ellos fueron, quizás en todo su tiempo, trataron de hacerse parte de ese pueblo. Por eso sus nombres traen el testimonio del Señor. Pero viendo un poquito la historia, porque tal vez algunos no la recuerdan al 100%, un poquito la historia comenzó así. Resulta ser que David, después de conquistar y vencer y ganar todo el territorio y echar a todos los enemigos y traer un tiempo de victoria y de levantar el ánimo y el gozo de Israel, porque los enemigos fueron totalmente controlados por la fuerza y el poder que el Señor había concedido a David. Pero, ¿qué pasa, hermanos? Que muchas veces, cuando el Señor nos da fuerza y nos da victoria, el corazón del hombre tiende a olvidarse de su Creador. Y cualquiera que busca fortalecerse, por ejemplo los jóvenes hoy en día, ¿verdad? Llega una edad donde todos quieren sentirse más fuertes y empiezan y compran sus mancuernitas de pesas y empiezan a hacer ejercicio. Y cuando ya sienten que empiezan a agarrar un poquito de volumen, ¿qué es lo primero que hacen? Se paran delante de un espejo, ¿verdad? Y están contentos de lo que están obteniendo. Es lo que estaba pasando con David. Se fortaleció y él quería ver un espejo de su fuerza. Y dijo: a ver, Joab, ve por todo Israel y cuéntame todos los que son capaces de levantar espada. ¿Qué tal es mi fuerza y mi ejército que yo he levantado? Dice la escritura que Satanás lo incitó contra Dios. Yo me pregunto, ¿de qué manera habrá sucedido eso? No dice la escritura, pero yo puedo imaginarme por otros versos. Por ejemplo, cuando Jesucristo, ¿verdad? Satanás vino a incitarlo contra el Señor. Cuando fue muy claro cuando Él le dice: tírate, estás aquí, todos te van a ver, cuando vengan los ángeles y te levanten. La Biblia dice, la palabra del Señor: tírate, manifiesta tu poder. Y el Señor dice: no tentarás al Señor tu Dios. Satanás siempre incitando a provocar a ira al Señor. Y es lo que sucedió, y lo logró convencer. Y ahí está. Y Joab, ese general precioso, aún él entendía que estaba mal y le trató de reconvenir y decir: mira, si Dios quiere engrandecerte y hacerte poderoso, deja que Él lo haga. Deja que Él lo haga. Pero no trates de hacerlo por tus propias fuerzas, porque lejos de tener su aprobación, vas a lograr que Él se enfade con su pueblo. Y dicho y hecho, cuando regresa con la noticia y le da el informe, y es lo que pasa con todo lo que Satanás ofrece. Te hace creer que te va a engrandecer, pero cuando tienes eso, te sientes tan miserable y te das cuenta que era superficial su oferta y que no sirve para nada. Y así se sintió el corazón de David después que le dijo: mira, son tantos los que tienes. Y él se sintió miserable y abrió sus ojos y se vio enredado, engatusado en la trampa de Satanás, y se arrepintió en ese momento. Pero el Señor es un Padre fiel, y Él dice que Él no va a dejar sin castigo al culpable. Por su misericordia, si somos sus hijos, necesario es que seamos corregidos. Así que el Señor empezó a corregir, y quizás por ver su corazón arrepentido, el Señor le dio a escoger y le dice: escoge,
Tienes 3 opciones: 3 años de hambre sobre toda la nación, 3 meses bajo la espada de tus enemigos, donde ellos te van a vencer y derrotar una y otra vez, o 3 días que caigas en mi mano y enfrentes la espada de Jehová. Sabemos que él sabiamente contestó: el Señor es extremo en misericordia, infinito en misericordia. Prefiero caer en sus manos, pero no en las manos de los enemigos, ni tampoco que el hambre llegue. Así que sabemos la historia. Vino la espada del Señor y el ángel de Jehová levantó su espada con una peste y empezó a matar. Cuando iban 70,000 muertos, de pronto la voz del Señor ordena sobre el ángel: detén tu mano, alto ahí, justo en la era de Ornán Jebuseo. Si yo hubiera escrito el libreto, yo hubiera dicho: Señor, ¿por qué no mejor de una vez te deshaces de este Jebuseo? Mira, ahí quedó un pendiente, ya de una vez, un paso más, que tanto es, y luego se detiene. Mira, Señor, ya de una vez borra esa mancha. Qué vergüenza para Israel, no pudieron contra esa familia. Aprovecha, Señor. No, el Señor no quiso y se detuvo justo ahí. No se detuvo ante ningún hombre justo ni inocente de Israel, más que ante la era de este Jebuseo. Y es muy interesante porque de igual manera alrededor de 1000 años atrás, Abraham, extendiendo su mano para degollar a Isaac, de pronto el ángel de Jehová viene y lo detiene. En el mismo sitio, en el mismo lugar, el ángel de Jehová, acatando la obra del Señor y salvando la vida de este Jebuseo. Qué interesante. De ahí lo siguiente que pasa es que, bueno, es muy interesante notar algo en esta historia. Resulta ser que yo me puse a pensar: ¿qué llamó la atención de este hombre al Señor? ¿Qué nos puede decir la historia acerca de su vida personal? Bueno, lo primero es que él es encontrado trillando su trigo en su era, limpiando el trigo, separando el tamo y la paja del trigo. Yo creo que cuando el rey venga, una de las cosas que quiere encontrar haciendo a sus hijos es limpiando su era, es quitando la paja, lo superficial. Lo siguiente que él hace es esconde a sus hijos. Hemos oído bastante acerca del mensaje de esconder a nuestros hijos, de guardarlos en este tiempo. El tiempo de el juicio del Señor viene, y aquellos que escondan a sus hijos llamarán la atención de su rey, y el ángel de Jehová va a guardarlos y protegerlos. Amén. Cuando ve eso en nosotros, ese anhelo de proteger, hermanos, nuestros hijos están siendo parte de una generación muy diferente. Yo creo que este mundo tiene mucho tiempo de no ver una generación así, pero es la misericordia del Señor que nos ha abierto los ojos y que nos ha dado padres que han luchado por dejarnos una heredad y han abierto nuestro entendimiento. En este tiempo, como nunca antes, necesitamos guardar nuestras familias, porque la destrucción viene. Otra cosa interesante que sucede con este hombre es que cuando llega el rey, porque el ángel se detiene justo ahí y recibe una orden David y le dice: ve a la era de Ornán Jebuseo y hazme un altar ahí. Y el rey viene a la era de este hombre, y lo primero que él hace es postrarse delante de él y reconocer su señorío, diciéndose: he aquí tu siervo, soy tu siervo. Y dispone su corazón
Y lo siguiente que le dice: Señor, ¿qué es lo que quieres? Antes que el rey llegara, él fue y se postró y se entregó y se rindió de una vez. Y cuando el Señor le dice: hazme un altar, David le dice: quiero la era, es tuya. Y aquí están los bueyes para el holocausto. Y ahí está el arado y el trillo para que sirva de leña. Y aquí está el trigo para una ofrenda al Señor. Todo te lo entrego. Un sacrificio total, hermanos. Representaba mucho para este hombre. Su familia había luchado, había pagado un precio altísimo por defender y conservar ese lugar. Y ahora el Señor se lo pedía a él. Igual que con Abraham, Dios le pidió la promesa, la herencia. Finalmente, el rey le dice: no, por su justo precio te lo compro. Y le da 600 siclos. A mí me llama la atención porque 6 sabemos que es número de hombre. Y Pedro le dice al Señor en alguna ocasión: Señor, nosotros hemos dejado todo por ti, casa, familia, todo lo que tenemos lo entregamos por ti. ¿Qué vamos a recibir a cambio? A mí me llama la atención que el Señor no se molesta con Pedro. Le dice: Pedro, ¿qué te pasa? ¿Por qué tan interesado? No, el Señor con un corazón humilde le dice: 100 veces más. 600 ciclos de oro. 100 veces lo que el hombre pudiera desear. Seguramente David, teniendo el corazón conforme a Dios, fue sumamente generoso. Y él le dio 100 veces, quizás más, de lo que valía esa propiedad. Y así es, hermanos. En este tiempo, el rey se acerca y trae un juicio. Y esto tiene muchas aplicaciones, muchas enseñanzas. Pero en nuestra vida personal lo podemos aplicar de la siguiente manera: el Señor viene. ¿Qué vas a hacer? Porque nosotros somos advenedizos y en otro tiempo no éramos parte de este pueblo, pero Dios tuvo misericordia y nos injertó, nos agregó, nos hizo un espacio que no merecíamos. Y el rey viene. ¿Qué vamos a hacer? Lo mejor, hermanos, antes que Él llegue, es rendirnos a Él, es entregarlo todo. Yo sé que muchos aquí hemos estado luchando y yo quiero que reflexiones, porque yo sé que cada uno sabemos. Lo que pasa es que la carne nos engaña y nos hace creer que necesitas una confirmación de lo que el Señor te está pidiendo. Y hermanos, es triste porque todos los días tomamos miles de decisiones y ni siquiera nos acordamos del Señor. Pero cuando el Señor nos pide algo, queremos confirmación tras confirmación. Y todas las demás decisiones que tomaste en toda tu vida, nunca te preocupaste de que el Señor estuviera de acuerdo. Y yo sé que muchos hemos luchado y tú sabes que es lo que Dios te está pidiendo en este tiempo y te ha reservado una parte que no has querido entregar. Es tiempo de rendirlo porque Él viene y Él viene con su galardón. No te preocupes, ten confianza, porque el Señor tiene un galardón maravilloso. Y Él se agrada que pienses en su galardón, porque dice que todo aquel que se acerca a Él es necesario que crea que le hay y que es galardonador. Y Él viene con su galardón para dar a cada uno conforme su obra. Todavía hay tiempo y podemos entregarlo todo. Y eso que tú sabes que el Señor te ha pedido, es tiempo de entregarlo y rendirlo a Él. Esta historia termina de una manera maravillosa, porque esa ofrenda de este Jebuseo se tornó en el lugar de la morada del Señor. En ese mismo lugar, David edificó la casa del Señor. Este hombre, este Jebuseo, poseía el lugar más importante sobre toda la tierra. El lugar donde el Señor escogió para poner su nombre ahí.
Ese lugar precioso que cuando tan solo entró el arca, los sacerdotes ya no pudieron moverse porque la presencia del Señor había inundado ese lugar. Como que el Señor estaba guardando el momento para llegar ahí. Y lo puso en manos de un jebuseo. Hermanos, esto tiene otra aplicación. Israel, allá el Señor trae un juicio tremendo. Y nosotros lo sabemos. Y somos como esos jebuseos en medio de una nación a la cual no pertenecíamos. Pero si nosotros somos fieles en guardar a nuestros hijos, somos fieles en limpiar la era, somos fieles en rendirlo todo, el Señor puede tener misericordia, porque ahí se detuvo la mortandad sobre la nación de Israel. Que el Señor nos ayude. Amén. Él es bueno, hermanos. Él quiere tu vida. Ríndela hoy. No tardes más, todavía hay oportunidad. Ríndela al Señor. Amén. Vamos a ponernos de pie, por favor. Gracias, hermanos. Dios les bendiga. Amén, hermanos. Ministremos al Señor con ese coro: ¿quién soy yo para que tengas misericordia de mí? Un jebuseo, una moabita como Ruth, que han estado viendo esta semana en el instituto, Rahab y nosotros. Amén. Que el Señor nos encuentre con un corazón deseoso de su presencia. Él es el Dios de Abraham, que hace algo de la nada. Amén. Ministrémosle al Señor. ¿Quién soy yo para que tengas misericordia de mí? Lento para la ira y grande misericordia eres tú. Eres el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Algo de la nada haz de mí un siervo fiel. Eres el Dios de haces algo de la nada, haz de mí un siervo fiel. Eres el Dios de Abraham y de Jacob. Tú haces algo de la nada, haz de mí un siervo fiel. Gracias, Señor, por tomar el polvo. Gracias, Señor, por
cosas como pérdida, a fin de obtener una mejor herencia en Cristo Jesús. Él estimaba todas las cosas como pérdida y por amor a mí, y dijo: por amor del cual lo he perdido todo, pero lo tenía como basura. Y tu Dios te pregunta en esta noche: ¿qué buscas? ¿Qué es lo que anhela tu corazón? Y estás hoy dispuesto a unirte al clamor de Pablo diciendo: aún estimo todas las cosas como pérdida para obtener esa herencia que él buscaba. Únete hoy al clamor de Pablo, por amor del cual lo había perdido todo, a fin de ganar a Cristo y una herencia eterna. Sí, Señor. Sí, Jesús. Nos unimos a ese clamor. Oh, para ganar a Cristo, dando nuestro todo, Señor. Dando nuestro todo. Vamos. Eres el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Tú haces salvo de maná. Haz de mí Gracias por recordarnos en esta noche, Señor, que tú no tienes extras en tu plan, sino que cada uno de nosotros ha sido puesto en esta tierra con un propósito eterno. Y ese principal propósito es traer gloria a tu nombre. Que tú puedas tomar el barro, el polvo de la tierra y glorificarte en la nada, Señor. Para gloria de tu nombre lo pedimos. Hazlo, Señor. Amén y amén.